La colonia empezó en 1544 y terminó el 15 de septiembre de 1821 con la proclamación de la independencia de Yucatán. La economía colonial. Se estableció un nuevo sistema de tenencia de la tierra llamado encomienda, que consistía en que un conquistador recibía una cantidad de indígenas para instruirlos y enseñarlos en buenos usos y costumbres y en la fe cristiana, y para que éste sirviera a ellos, al igual que existían mercedes reales, ejidos y cofradías. En esta época se implementaron nuevos instrumentos para la agricultura, nuevos cultivos, nuevos ganados y se introdujo la manufactura. Organización política. El 13 de octubre de 1749 se estableció una forma definitiva llamado Sistema de Intendencias. De acuerdo con la organización de intendentes, el virreinato de la Nueva España se considera integrado por 11 intendencias, conformado por el virrey, que era el representante personal del rey, el gobernador del reino, capitán general, el presidente de la Real Audiencia, el superintendente de la Real Hacienda y vicepatrono de la Santa Iglesia, al igual que existió el ayuntamiento, los caciques y la tesorería real. La religión. En el Estado español se consideraba de importancia la cristianización para ejercer sobre ellos el dominio ideológico que abordara la cosmovisión indígena, sus mitos y rituales. La orden franciscana fue la primera orden regular que trabajó en la conversión de los mayas de Yucatán. Educación. La educación sistemática se realizaba en espacios, tiempos e instituciones dirigidas por la Iglesia. En el siglo XVIII se impartía la doctrina cristiana a todos, pero en lo relativo a otros conocimientos, la situación era de notoria carencia y solo a un determinado grupo la educación era completa. Se abrieron en Mérida el Colegio de San Francisco Javier, que se convirtió en universidad en 1624, y en Campeche el Colegio de San José. Manifestaciones artísticas. El arte que se desarrolló de manera más importante fue la arquitectura. Piratería. Por las grandes riquezas que poseía Nueva España, otros países quisieron apoderarse mediante la táctica de la piratería. La resistencia indígena durante la colonia. Durante los 3 siglos de dominación española en Yucatán, los mayas mantuvieron viva la esperanza de recobrar su libertad y de reimplantar su organización comunitaria prehispánica. Numerosos movimientos socioreligiosos estremecieron la península de Yucatán desde la Revolución Maya en 1546 hasta la insurrección de Jacinto Caneg en 1760. Algunos de los grupos más importantes que surgieron en la independencia de Mérida fueron los sanjuanistas y los rutineros. Los rutineros eran los enemigos del liberalismo, los enemigos de la Constitución. Y los sanjuanistas fueron dirigidos por el capellán don Vicente María de Velázquez. Zavala era la figura más brillante entre la corriente sanjuanista. Él representaba los intereses de la burguesía yucateca. El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide, para luchar por la independencia concebida por los proyectos de la nación, dio a conocer el Plan de Iguala en Yucatán, que garantizaba los derechos espirituales de la Iglesia y los sacerdotes. En Córdoba se entrevistaron el último virrey de Nueva España, don Juan de Donoyo, y Agustín de Iturbide, y ambos firmaron los tratados que modificaban el Plan de Iguala. La Guerra de Castas fue la confrontación armada que estremeció la península de Yucatán. El inicio de la guerra fue en julio de 1847, cuando los mayas se rebelaron cerca de la ciudad de Valladolid. Entre los cabecillas estaba Manuel Antonio Ay, cacique de Chichimila. El 26 de julio fue fusilado el primer mártir de la Guerra de Castas y trasladado su cadáver a Chichimila. En 1853, los insurgentes de los territorios occidentales de Yucatán firmaron una tregua, y finalmente, en 1858, crearon un estado independiente en la capital hecha en Santa Cruz. Causas de la Guerra de Castas. Se cobró un gran tributo de sangre en la población de Yucatán y la industria azucarera de Yucatán acabó arruinada por el conflicto. En julio de 1847, el comandante de Valladolid, Eulogio Rosado, recibió los primeros informes sobre los movimientos de los mayas en las cercanías de Teosuco. Antonio Trujeque atacó Tepic al no encontrar a Cecilio Chi y ordenó el incendio de las casas de la población nativa. Las consecuencias de la Guerra de Castas fueron que hubo pérdidas de materiales, la producción azucarera no se pudo recuperar y se fraccionó el territorio de Yucatán. Y finalmente, en 1901 se da el fin de la Guerra de Castas.